los pastores de la Iglesia El Faro, Rubén y Cristal Molina. Bienvenido a nuestro canal oficial de la Iglesia El Faro. Esperamos que acá siempre puedas encontrar un mensaje que reconstruya, anime, conforte, fortalezca nuestra vida. Somos un hogar de fe, sanidad y transformación. Puedes darle like, conectarte, compartir nuestros videos. Y acá tienes una casa para congregarte si tú lo decides y vives en La Ceiba. Así que te esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Vida espiritual. Quiero que vaya conmigo, por favor, a la carta de Efesios, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 10 y 11. Hace 2 semanas, si mal no recuerdo, yo estaba hablando en el versículo 12. Pero hoy vamos a ver Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11. Y luego también pasaremos a diferentes versículos. Si usted lo tiene, dice amén, por favor. Amén. Efesios 6, 10 dice: por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Diga conmigo una vez más este versículo 11: vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas del diablo. Y recuerdan ustedes, hablamos hace 2 semanas, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino principados, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo. Ahora, dése cuenta que la palabra acechanzas del diablo está subrayada. Quiero explicarle algo. Lo expliqué hace un tiempo atrás. Estoy seguro que lo expliqué. La mente, hermanos, normalmente siempre es el blanco del enemigo. O sea, el enemigo siempre está queriendo trabajar con nosotros, no con nuestra mente. La mente tenemos la facultad de resolver el mundo, pero también de meternos en problemas serios. Y el enemigo lo que quiere es que atacarnos para poder debilitarnos, para poder detenernos en nuestro andar, en nuestro caminar cristiano. Pero la palabra acechanza de la traducción de el griego realmente al español es esa. La palabra es metodeia. Diga conmigo metodeia. Ya se sabe una palabra en griego, ¿verdad? Si usted ya sabe hablar griego. Metodeia. ¿Qué es método? Eso significa, hermanos, que el enemigo, Satanás, tiene un método para usted y para mí, para atacarnos. Es decir, tiene un plan. No crea que Satanás anda como que ahí, ¿verdad? De repente iba a pasar y dice: voy a pasar por la iglesia El Faro, a ver a quién me encuentro y le voy a meter la patita. No. Satanás tiene un plan elaborado para hacernos caer, para hacernos pecar, para ponernos en pereza a usted y a mí, porque nosotros somos seguidores de Cristo. Amén. Somos seguidores del Señor y queremos agradar al Señor. Amén. Ok, entonces usted piensa que el enemigo solamente casualmente va ahí caminando, ¿verdad?, por las calles de La Ceiba para ver a ver quién hace caer. No, hermano, no funciona así. El enemigo tiene una metodeia. Tiene un plan. Él sabe de qué pata cojeamos usted y yo. Él sabe perfectamente. Un día de eso estaba teniendo una conversación con alguien, ¿verdad? Y me dice: bueno, yo siempre me he preguntado cómo es que si el enemigo no llega a nuestra mente, ¿cómo nos ataca? ¿O realmente llega a nuestra mente? Yo le decía: no, el Satanás no tiene la capacidad de llegar a la mente de ningún ser humano, porque no es omnisciente. Dios sí lo es. Pero ¿cómo trabaja Satanás entonces? Me decía. Bueno, Satanás, por medio de demonios, por medio de espíritus, sabe lo que va, por medio de espíritus, ¿verdad? Y no, la idea no es asustar, la idea no es, entendemos que estamos protegidos por el Espíritu de Dios. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿cierto? Pero usted cree que los espíritus no andan viendo a ver nosotros que andamos en el celular. Y usted anda ahí todavía las canciones de Daddy Yankee, que le anda sonando la gasolina. Y entonces el enemigo dice: mira, le va a contar allá a Satanás. Y llega el espíritu y le dice: mira, fíjate que fulano de tal, aquel que va a la iglesia del Faro, todavía escucha reggaetón del feo. Y cristiano le dice, no el otro. Y entonces empieza a obrar, empieza a operar. Y Satanás empieza a crear una metodeia, una estrategia para hacernos caer. Lo que tú miras, lo que tú escuchas, lo que tú participas, es parte de la estrategia del enemigo, un plan. El enemigo tiene un método bien pensado, un plan trazado. Y hermanos, debemos de recordar que no es una batalla que se da en el espacio visible, sino que es una batalla que se da en el espacio invisible. Y por eso muchos de nosotros, mientras vamos caminando en el andar cristiano, muchas veces nos vamos debilitando y nos vamos también enfriando en el Señor.
Y Dios no quiere eso. ¿Recuerda usted la palabra que dice, por cuanto no eres ni tibio ni caliente? ¿Qué dice? O sea que el Señor no quiere medios tonos, no quiere medias tintas. Con el Señor tenemos, ¿verdad? Desde que empieza el Señor a dar reglas en el Antiguo Testamento, empieza con un no robarás, no matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no harás esto, no harás lo otro, ¿verdad? Todo eso tenemos instrucciones para poder hacer lo correcto. Entonces, todos los que estamos acá, hermanos, ninguno de los que estamos aquí podemos decir que pecamos sin querer queriendo, como el Chavo del Ocho, ninguno. Nadie puede decir, ay, es que no me di cuenta cuando pequé. Eso es mentira. Normalmente, hermanos, el pecado son estrategias del enemigo, son acechanzas del diablo. Por eso la palabra está diciendo acá, dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Iglesia, fortalecete en el Señor. Amén. Dile a la persona que está al lado, fortalécete en el Señor. Lo veo como con sueños hoy, hermanos. No. Si no nos fortalecemos con el Señor, está hablando el apóstol Pablo, fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza, lo que viene de parte de Dios, porque el enemigo tiene una estrategia para ti. El enemigo te conoce. ¿Usted cree que el enemigo anda ahorita en la discoteca o en el bar? No. ¿Y qué va a andar haciendo ahí? Si ahí ya están tranquilos, pues. Si eso ya tienen un pie en el chimbolero, si no se arrepienten. Amén. ¿Sí? Como usted y yo en algún momento quizás. El enemigo anda atrás de los creyentes. El enemigo anda atrás de los cristianos. El enemigo anda atrás de las familias que van a la iglesia, levantan su mano, adoran y oran y se perdonan. Ahí es donde anda el enemigo. No anda en ningún otro lugar. Claro que no tiene el poder de estar en todos los lugares, pero toda la operación demoníaca empieza a hacerlo. Por eso, hermano, yo esta noche quisiera que pudiéramos hablar especialmente de no renunciar a lo que estamos haciendo y la manera en la que estamos creciendo en el Señor, porque siempre vamos a estar tentados a renunciar. En la vida cristiana yo he escuchado muchos decir, ya no, mire, lo peor es, hermano, yo esto lo he escuchado muchas veces. Hoy lo hablaba con una hermana en la mañana y lo he hablado con otros. Cuando más me meto con el Señor, más problemas hay. Cuando más estoy buscando del Señor, no entendemos esto. ¿Cómo es posible que estoy con Dios y hay problemas? ¿Cómo me explico esto? ¿Por qué cree usted? Método. El enemigo está buscando métodos para desanimarnos. No es para otro más, no es para otra cosa más. Porque ¿qué va a andar haciendo un método o una estrategia para alguien que ya no busca del Señor? No necesita hacer un plan el enemigo, pero para usted y para mí sí. Entonces, como nosotros estamos buscando al Señor, vamos a tener tropiezos. El enemigo nos va a querer meter la pata porque estamos queriendo avanzar en el Señor. Amén. Y por eso a veces no logramos entender. Cuando más nos acercamos del Señor, más problemas tenemos. Recién estaba hablando con la hermana, ¿verdad? Antes de entrar, yo le decía, yo creo que algunos escucharon, porque dijeron que tenía el micrófono encendido. Parece que hay momentos donde no se ve la claridad, no se ve el panorama, y viene un problema, y va otro problema, y salgo de un problema, y me meto a otro. ¿A quiénes les ha pasado, hermanos? Amén. Y uno dice, bueno, ¿y qué ondas aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Verdad? ¿Con qué me baño? Pareciera que la nubecita anda por ahí. ¿Por qué es, hermanos? Porque el enemigo sabe que usted necesita tenerle algo ahí, porque quiere que de su boca salga, bueno, Señor, mejor dejo aquí esto, porque creo que los que no siguen al Señor los veo más tranquilos que los que seguimos al Señor. Amén. ¿Le ha pasado a usted ver gente, hermano, que zumba, marumba de lunes a viernes, jueves, viernes, sábado, domingo? Bueno, es más. La gente a veces, ¿verdad? El más iracundo, mejor de la salud está del que viene a la iglesia. ¿Se ha dado cuenta de eso? A mí me cuesta asimilar eso. Yo lucho con eso. Yo le digo, de verdad, yo le digo al Señor, Señor, pero ¿cómo es posible que si yo vengo a la iglesia, yo te sirvo, aquel borrachito tiene el hígado más bueno que yo? ¿Cómo es posible eso? ¿Sí, hermanos, o no? ¿Cómo es posible, Señor, que aquel, verdad, que anda ahí? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque estamos a estar afianzados en el Señor. ¿Está entendiendo, iglesia? Amén. Entonces vamos a tener deseo de renunciar. Las pruebas normalmente hacen que nuestra fe no se quiera mantener ahí. Cuando viene la prueba, empezamos a hacerlo. Y por eso digo, los hermanos, los cristianos, los creyentes debemos de estar firmes en el Señor. ¿Alguien dice amén esta noche?
firmes, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Nuevo Testamento usa verbos como luchar, correr, contender, resistir, ejercitar, trabajar. Hermano, el cristianismo bíblico no es una vida ociosa. O sea, el cristianismo bíblico no es relajarnos, no es salvo siempre salvo, no es, bueno, verdad, yo acepto al Señor y bueno, hoy ahí que vaya todo. No, no es así, ¿sabe? La que los cristianos del primer siglo lograron tanto para Cristo es porque supusieron su disposición del Espíritu Santo y iban a cooperar con su plan. Yo no me imagino, hermanos, al apóstol Pablo diciendo: ay, hoy es martes, qué pereza. Yo no me imagino al apóstol Pablo diciendo: ay, ¿y será que si le hablaba al primo, vas a ir a la iglesia hoy? No, pues yo tampoco. Yo no me imagino al apóstol Pedro diciendo: ay, hoy es domingo, amaneció lloviendo. Qué pereza. ¿Verdad que no? No me imagino al apóstol Juan buscando 2, 3, 4, 5 para ir al culto. No, eran hombres que tenían la disposición, le habían dado su vida al Espíritu Santo para que lo gobernara, para que lo guiara. Recuerden, hermanos, lo que hablábamos hace unos martes. El Espíritu Santo, cuando somos gobernados por Él, nos va a guiar a hacer lo que debemos de hacer, lo correcto. Vaya conmigo, por favor, primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2. Cuando lo tenga, dice amén, por favor. Amén. Dice la palabra: además, os declaro, hermanos, acá está hablando acerca de la resurrección de Cristo, el apóstol Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué dice? Perseveráis. Diga conmigo, perseveráis. Dígale a la persona que está al lado: persevera, no renuncies. El evangelio, dice, recibiste, en el cual también perseveráis, el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, acá está, miren, dos cosas bien importantes: perseverar y retener la palabra. Perseverar y retener la palabra. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: ahora, hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado. Este es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes, perseverando, ¿verdad? También por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal como yo se los anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. En otras palabras, hermano, lo que está diciendo es que estos cristianos, los hacedores de palabra, son los que Satanás va a ocupar fuerza, que están ahí. Pero el apóstol Pablo está diciendo: perseveren, manténganse, sigan en la palabra, porque Satanás lo que busca es desanimar. ¿Sabe lo que está en pantalla? La razón por la que Satanás usa con tanta frecuencia el desánimo contra los cristianos es porque Satanás conoce sus repercusiones. Dicen que un día, hermanos, había una junta se reunieron, vean, en un salón del infierno. Se reunieron todos los pecados más vil que habían ahí. Y todos empezaron a hablar. Se apareció la mentira, tocó la puerta, iba vestida con una corbata larga. Dice: yo soy el pecado que más problemas causa en la iglesia, y por mí muchos se vienen al infierno por mentirosos. Y empieza a decir la mentira. Yo me jacto porque empiezo a poner en la mente de las personas que hablen mal de otro. Empiezan las calumnias y por medio de la mentira los hermanos se enojan, se van de la iglesia. Y empieza a decir la mentira: por mí varios van a ir al infierno. De repente aparece por ahí la fornicación y dice: no, eso no, le dice, yo te gano a vos. Porque yo empiezo a trabajar con la lujuria de la gente, la lascivia. Empiezo a ver y empiezan ellos a acostarse, a tener relaciones desmedidas. Y por eso mucha gente, ¿verdad?, se va, se detiene, no sigue en su caminar. Y así fueron varios pecados. El adulterio y bueno, otros pecados. Y dice el adulterio: yo divido matrimonios, yo destruyo parejas y todo. Bueno, y ahí empezaron a discutir varios pecados. Pero de repente, en medio de los pecados, apareció un sentimiento, un sentir, ¿verdad? Apareció el desánimo. Por ahí se abrió espacio y dijo: yo no soy mentira, no soy fornicación,
no soy adulterio, yo soy el desánimo. Y cuando yo llego a la vida de una persona, ahí se queda. Cuidado con el desánimo, porque el desánimo es una estrategia que el enemigo usa. Y a veces el desánimo no crea que sucede de la noche a la mañana. El desánimo no es algo que es fugaz. El desánimo normalmente es de proceso. Alguien no se va dando cuenta cuando ya está desanimado. Y hermano, en cualquier esfera que tú te encuentres, yo quiero decirte hoy, no te desanimes. En el trabajo, en tu familia, con tu esposo, con tus hijos y especialmente en tu relación espiritual, no te desanimes, no te rindas. El Señor va a hacer algo. ¿Alguien no cree? Diga amén, por favor. Amén, gloria al Señor. Entonces, hermanos, el desánimo engendra la renuncia a nuestro lugar en el reino. Por eso yo esta noche quiero hablar brevemente en los minutos que me quedan. No renuncies. ¿Por qué los cristianos no deben de renunciar? Cierra tus ojos, por favor, oramos. Señor, yo te pido esta noche, mi Dios, que por favor hables a nuestras vidas. Muchas veces nosotros pensamos en renunciar en diferentes áreas, quizás en relaciones, en amistades, en el trabajo, en áreas laborales, profesionales, educativas. Pero muchas veces también, Señor, contemplamos renunciar las filas del Evangelio porque no escuchamos, Señor, tu respuesta en oraciones. No vemos, Señor, la respuesta a nuestras oraciones y contemplamos en nuestra mente, hay algo que empieza a trabajar. Te pido, Dios, por favor, que hoy nos hables y permita, Dios, que tu palabra nos instruya hoy. En el nombre poderoso de Jesús decimos amén y amén. La palabra de hoy, hermanos, es pensada para aquellos que de alguna manera u otra hemos pensado en renunciar. Y 3 razones por las cuales los cristianos no debemos renunciar. Número 1, vea conmigo por favor la pantalla. ¿Está conmigo? Los cristianos no deben renunciar porque solo los vencedores, ¿qué dice? Son coronados. Hemos estado hablando mucho de los galardones, de las recompensas. Amén. Mire lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, 62. Conocemos este versículo, también estuve hablando de eso hace algunos domingos. Lucas 9, 62. Dice la palabra del Señor en este capítulo, el último versículo, dice: y les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Todos conocemos, yo creo que no soy la mejor persona que puede ilustrar esta parte del arado. No me creo el más apto. Conozco muy poco de toda esta área, ¿verdad?, de agricultura y soy muy ignorante en eso. Pero sé que el arado, ¿verdad?, tiene que ver con aquello que va creando ese, hermano Seferino, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Surco, gracias. Yo sé que el hermano Seferino nos pudiera hablar muy bien de esto que yo voy a hablar ahora. Va creando ese surco. Y el surco, hasta donde yo entiendo, tiene que quedar rectecito, ¿cierto? Y como en aquellos tiempos, hermanos, bueno, hoy ya hay otras maquinarias, otras herramientas para poder hacer arado, ya sofisticadas, ¿verdad? Automatizadas, etcétera, tractores y todo eso. Pero en los tiempos antiguos, bueno, algunos tenían que ser como a mano, construidos de madera, con un tipo de punta, ¿no? De algo. Por lo tanto, aquel que iba arando tenía que ir concentrado en lo que iba haciendo, para que el surco quedara derecho, quedara recto, no quedara pandeado, no quedara torcido, ¿sí? Para que pudiera ser eficaz en el trabajo que se hacía, para que pudiera dar resultado. Entonces, el ejemplo que está poniendo acá dice: no te puedes dar el lujo de ver para atrás. No puedes ir caminando, no puedes arar y ver para atrás, porque te pierdes todo lo que está enfrente. Hace unos domingos yo les hablé de esto. Nadie, hermanos, sale de aquí de la iglesia, ¿verdad?, y sale manejando, viendo por el retrovisor pequeño, porque se va a ir a estrellar. Necesitamos ver hacia adelante. Y dice, número 1, renunciar. Los cristianos no deben de renunciar, porque solo los vencedores son coronados. Entonces la palabra dice que yo soy más. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Él soy vencedor. Y hermano, esa no es psicología barata. Esa no es motivación personal, ¿verdad?, de la que ocupa Yokoi Kenji u otro motivador, no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy más que vencedor en Cristo. Hermano, yo he vencido mucho con Dios. Yo he vencido mucho con ayuda del poder del Espíritu Santo. No sé usted, pero yo sí. He vencido la mentira. Amén.
Hemos vencido el enojo, hemos vencido el mal carácter, hemos vencido las malas mañas, hemos vencido el pecado. ¿Por qué, hermanos? Por la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? No hay otra forma de hacerlo. Entonces, solo los cristianos no deben renunciar, porque solo los vencedores son coronados. Le pregunto, ¿qué quiere Jesús de nosotros? ¿Será pequeños lapsos de deseos? ¿Que solamente los sigamos en tiempo de prueba? Yo quiero decirle, hermano, y repita conmigo esto. Jesús quiere, dígalo conmigo, Jesús quiere dedicación total. O sea, que nos dediquemos totalmente a Él. De seguir completamente a Él, no a medias. Las palabras son fuertes, hermanos, pero Jesús sabía, mire, Jesús sabía que solamente aquel que fuera fiel, el Padre lo iba a recompensar. Aquel que va ahí buscando todavía, a ver, hermano, el pasado, ya se lo he dicho otras veces, no ofrece nada. Más bien, hermano, vea para el pasado, va que hasta más fellitos éramos. A ustedes no, yo sí. Yo veo las fotos de algunos también. Hoy están más hermosos. ¿Sí? Vemos al pasado. ¿Y qué hay en el pasado? Nada. Nada, nada. Yo les puedo decir, el futuro que nos depara en el Señor es mejor. Amén. No es una carrera de 100 metros. No es quien llega primero, es quien persevera. Me gusta mucho este pensamiento. Los ganadores nunca se dan por vencidos. Y los que se dan por vencidos, ¿qué dice? Nunca ganan. Nunca ganan. Y lo mismo ocurre en el reino de Dios. La salvación pertenece a aquellos que perseveran, que lo hacen. Quiero que vaya por favor conmigo al libro de Apocalipsis. No lo voy a leer, lo voy a parafrasear. Pero el libro de Apocalipsis, Cristo se dirigió a la iglesia, bueno, a 7 iglesias por medio del apóstol Juan. Claro que en estas iglesias primero hay una fuerte reprensión, una fuerte exhortación, un fuerte llamado de atención. La iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y las diferentes iglesias que habían ahí. 7 iglesias, y el Señor empieza hablando, empieza reprendiendo a la iglesia por lo mal. Bueno, primero le dice lo bueno que era, pero luego también el Señor saca a relucir lo malo que tenían. Pero como el Señor en su fidelidad, en su amor, en su bondad y en su gracia, también siempre termina diciendo, pero yo puedo hacer algo contigo si tú te arrepientes. Y me encanta la manera en la que el Señor se dirige a las iglesias y le dice, nunca se rindan, porque si nunca se rinden van a alcanzar el favor del Señor. Por ejemplo, hermano, vea conmigo, capítulo 2, versículo 3 y 7. Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, habéis perseverado y soportado penalidades por mi nombre y no os habéis cansado. Versículo 7. Vaya conmigo por favor a el versículo 3. Vaya al versículo 7. Al que venciere le daré derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hermano, si tú vences vas a tener derecho al árbol de la vida. Alguien dice amén. Pero si vences, no si te quedas, no nos quedamos, ¿verdad? Ahí como que ay. Por eso insisto, hermanos, nuestra motivación. Mire, yo le entiendo. Hay días que estamos cansados. Amén. Hay días que en el buen catracho se dice andamos reventuki, dicen por ahí, ¿va? Estamos que ya no damos ni una. Pero ese es el día que más debes de ir a la iglesia. Cuando más cansado estás, debes de ir a la presencia del Señor y más renovado vas a salir. Yo te lo puedo asegurar. Que estemos cansados del trabajo y todo eso, pero el Señor va a ver tu disposición de tu corazón. No renuncies a lo que el Señor va a hacer. Ese día, hermano, mira, todos aquellos que están solteros, el día que usted anda cansado, ese va a ser el día que el Señor va a soltar la bendición de novios y de novias. Amén. Y el Señor va a premiarle, va a hacerlo. Mire lo que le dice a la iglesia de Esmirna, capítulo 2, versículo 10, ahí en Apocalipsis. Sed fieles hasta la muerte y yo os daré la corona de vida. Sed fieles, dice el Señor. Iglesia El Faro, hoy el Señor te está diciendo ser fiel hasta la muerte. No renuncies a lo que te he llamado. No claudiques, no te detengas. A la iglesia de Pérgamo, versículo 17, le dice, al que venciere le daré del maná escondido. Y después también le dice algo más bonito al Señor, ¿verdad? Y le daré al que venciere. No está hablando del que renuncia, del que se duerme, del que se detiene. A la iglesia de Tiatira dijo en el versículo 26,
al que venza y haga, ¿qué? Mi voluntad. Hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones. Capítulo 3, versículo 4, Apocalipsis, a la iglesia de Sardis le dijo: el que venciere como ellos será vestido de blanco. Nunca borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que venciere. Y constantemente la palabra del Señor nos está diciendo: el que venciere, el que venza la pereza, el que venza el desánimo, el que venza el pecado, el que venza lo que no edifica, el que venciere, dice el Señor. Amén. A la iglesia de Filadelfia dijo, capítulo 3, versículo 12: al que venciere, le haré una columna en el templo de mi Dios. Mire qué poderoso esto, hermano. A la iglesia de la Odisea, en el versículo 21, dice: al que venciere, le daré derecho de sentarse conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Hermano, no hay tantas cosas lindas en el Señor, en vencer, en seguir. Y yo le aseguro, hermano, que siempre va el enemigo a estar tratando de ponerte una cascarita de banano en cualquier área de tu vida para renunciar, para poder blasfemar en contra del Señor. ¿Por qué cree usted, hermano, que Satanás estaba atacando a Job? Porque era un hombre íntegro, era un hombre fiel. Por eso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que se presentó y le empezó a decir a Satanás: tocale a sus hijos, toca sus finanzas, toca su salud, toca y hacelo. Muchos de nosotros, hermanos, en el puesto de Job hubiéramos tirado la toalla. Hubiéramos dicho: el Señor me abandonó, Dios me abandonó. Imagínense, hermano, recuerdan ustedes, recibió la primera noticia: tus hijos estaban allá y murieron, vino un viento, tu ganado estaba allá y se destruyó, perdiste todo. Ay, ¿cómo estaríamos nosotros, hermanos? Cómo nos lamentaríamos, cómo lloráramos, cómo nosotros dijéramos: ¿por qué, Señor? Me congregaba en el Faro, me congregaba una vez al mes, Señor, pero yo ahí iba y me dejaste, Señor. Quizás eso haría yo, quizás. Pero que dice que la mujer de Job llegó y le dijo: ¿por qué no maldices a tu Dios? ¿Por qué no hablas en contra de él? Pero aquel hombre sabía que si vencía obtendría la corona de vida. Amén. Que sí, porque él tenía toda la oportunidad para poder decir: yo renuncio a esto. Él tenía mucho más que cualquiera de nosotros la facultad de decir: yo renuncio al Señor. Me ha dado la espalda, y no lo hizo. Y por eso dice, amado hermano, que la gloria postrera será mejor que la primera. Si ahorita estás viviendo un tiempo de tempestad difícil, yo te puedo decir, en el nombre del Señor, la gloria postrera será mejor que la primera. Solo debemos de creerlo, vencer, seguir, no descontinuar, no desfallar, no terminar, no claudicar, continuar. No renuncie, amado hermano. Agárrese más del Señor. Mientras el enemigo más le quiera a usted atacar, más levántese el Señor. Más agárrese de Dios. Por eso la palabra del Señor dice: de mi diestra te sostengo, mi mano te sostiene. No se agarre de la mía, hermano, porque yo lo voy a soltar. Agárrese de la mano de Dios. No se agarre de la mano tampoco ni de su hermano, porque también lo va a soltar. Agárrese de la mano de Dios. Él es el único fiel. No hay nadie. Jehová es mi pastor. Él es el pastor de pastores. Amén. Jesús prometió, hermanos, una recompensa a aquellos que perseveran hasta el final. Prometió la corona de vida para todos ellos. Una ilustración que me parecía muy bonita hoy. Dice: Florence Chadwick fue una nadadora de larga distancia estadounidense que fue incluida en el Salón de la Fama de la Natación Internacional en 1970. Sus dos logros más famosos incluyeron nadar en el Canal de la Mancha y las 21 millas desde la isla Catalina hasta Los Ángeles. Florence falló en su primer intento de nadar en el Canal de Catalina y fue sacada del agua a 1 milla de la orilla. Ella evaluó sus experiencias de nadar los dos canales, pues ya había nadado uno. Al hacerlo, recordó un momento en el Canal de la Mancha en el que sintió que no podía nadar más. Pero su padre, siguiéndola en un bote, vio tierra y eso le proporcionó suficiente inspiración para ayudarla a terminar. Pero en su intento fallido de nadar hacia la costa de California, la niebla que estaba ahí era densa,
había oscurecido la vista de la tierra. Y a pesar de que le dijeron que la tierra estaba solo 1 milla de distancia, ella no lo creyó y renunció. 2 meses después, tras analizar los hechos, se convirtió en la primera mujer en cruzar a nado el canal de Catalina. Lo que le faltó en su primer intento no fue habilidad, fue perseverancia. Hermano, quizás a veces vamos a ver neblina. Quizás a veces lo que vamos a ver es oscuridad. Quizás a veces lo que vamos a ver es enfermedad, es problema, como lo que hablaba yo con mi hermana hoy, como de repente lo que estamos pasando. Yo digo, pues, con Cristal hablando, ¿y qué es lo que sucede? Y Eva ya días con todo, y viene un virus, ¿y qué pasa? No vemos nada, pero vamos a perseverar y veremos la mano de Dios. Veremos la mano de Dios, amén, porque Dios, hermano, no falla. Dios no nos va a desamparar. Perseveremos, no renunciemos. Y aunque la niebla esté densa, el Señor está diciendo: falta poco, ya vas a llegar. No te detengas, dice el Señor. Así que, hermano, no se detenga. Iglesia de Dios nos ha dado un poder para poder vencer. No renunciemos a nuestro llamado. No permitamos que los problemas, las dificultades de la vida nos digan: no, ya no voy a seguir al Señor. No voy a darle al Señor más. No renuncies. Amén. Número dos. Los cristianos no deben renunciar o no deben darse por vencidos. Los cristianos no deben darse por vencidos, porque Dios les usará para llevar a cabo sus planes. Amén. Solamente quiero que nos veamos a nosotros mismos. ¿Usted se ve, hermano, como una persona que puede llevar a cabo los planes de Dios? Viéndonos retrospectivamente al espejo. Cuando nos paramos, ¿verdad? Y decir: ¿puedo yo llevar los planes del Señor? ¿Puedo ser yo herramienta útil para el Señor? Vea a la persona que está a su lado. Véala, por favor, a los ojos. ¿Cree usted que esa persona es una persona que puede ser usada para los planes de Dios? Algunos decimos: esto está difícil. Miren lo que dice 1 Corintios 3:9. 1 Corintios capítulo 3. El apóstol Pablo les está diciendo: ya no les tengo que hablar dice, yo debería de hablarles como espirituales y no como carnales. Yo debería ya de darles carne y no leche. Así empieza el apóstol Pablo. Versículo 9 dice, mire qué lindo esto: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermano, mire qué bonita la expresión que ocupa el apóstol Pablo. Nosotros somos colaboradores de Dios. Somos herramienta útil en las manos de Dios. Por eso, hermano, mire, cuando usted esté pensando en renunciar, diga: no, porque el Señor me va a utilizar a mí para hacer algo en mi familia. Dios me va a utilizar a mí para hacer algo en mi trabajo. Amén. Dios me va a utilizar a mí para hacer algo en mi vecindario. Dios me va a usar a mí porque soy herramienta útil. Hermano, usted y yo hemos sido llamados para lograr los propósitos de Dios. Ahora, yo le quiero explicar, Dios no tiene problemas con hacer las cosas solo. No. Si Él hizo el universo solito, amén, el Señor no tiene problemas con hacerlo. El Señor no es que necesita ayuda porque nosotros seamos súper capaces. Dice el Génesis capítulo 1, ¿no? Versículo 1 y 2 y 3, que el Señor creó, su aliento dio vida. Él ordenó el universo, todo lo hizo Él. O sea, realmente, ¿por qué el Señor nos llama a nosotros? Porque nos quiere ser partícipes de lo que Él hace. Eso, hermanos, es un gran regalo de parte de Dios para nosotros. Nos invita a participar. A pesar, hermano, de su omnipotencia, Dios quiere involucrarnos a nosotros. Dios quiere usarte. Amén. Y tú estás pensando a veces en huir. Tú estás pensando en decir: ya no voy a ir a la iglesia. Yo ya no quiero servir como líder. Ya me cansé tantos años que he dado a la iglesia. Y la iglesia nada. El Señor, tú estás pensando en huir y el Señor está pensando en usarte. Miren a Jonás.
Jonás, ¿verdad? El Señor lo estaba queriendo usar. Y Jonás, ve por favor. ¿A dónde es que vive Jonás? A Nínive. A Nínive. Ahí cerquita. Y Jonás no metido al rollo, iba para el otro lado. Jonás enojado con el Señor, huyendo del propósito de Dios. Cuando Dios quería usarlo a él, quería hacerlo partícipe de su obra. ¿Usted piensa que Dios no podía enviar su gloria ahí a Nínive? ¿Ustedes piensan que Dios no podía simple y sencillamente revelarse o manifestarse, aparecerse como se le apareció a Moisés o a otro personaje de la Biblia? Dios podía hacerlo, pero quería ser partícipe a un hombre para su gloria y para sus planes. Como Dios quiere usarte a ti, amado hermano, para su gloria y para sus planes, para poder levantarnos. Amén. Piensa, hermano, ¿qué es mejor? ¿Renunciar o permitir que Dios me use? Porque Dios usa a los suyos para llevar a cabo sus planes. Hermano, podemos hablar de un montón de personajes de la Biblia que Dios usó. Dios usó a Noé para hacer un arca. Le pregunto, Dios que formó el Dios que hizo las estrellas, que dividió el océano, el agua y la tierra, necesitaba de un hombre para hacer un barquito. ¿Verdad que no? Pero dijo, quiero usarte para mi gloria. Quiero usarte para que hagas algo. Quiero usarte para el nuevo plan de redención. Dios usó a Moisés para liberar al pueblo de Egipto, para hacerlo pasar por el mar, para sacarlo de la esclavitud. Dios quiso usar a Moisés, aún con todas las limitantes que Moisés tenía. Moisés le dijo, Señor, algunos dicen que era tartamudo. No era tartamudo, ¿verdad? Al parecer no tenía elocuencia para hablar, no era tan bueno hablar. Señor, yo no puedo hablar, manda a otro. Pero el Señor dice, a ti te quiero usar. Y hoy el Señor te está diciendo, Señor, pero es que a ti te quiere usar el Señor. Dígale a la persona que está al lado, a ti te quiere usar el Señor. Entiende, por favor. Entiende que el Señor te quiere usar. No huyamos, porque, hermano, no olvidemos esto. Los cristianos no deben renunciar, porque Dios les usará para llevar a cabo sus planes. Y los planes de Dios son buenos. Y si tú trabajas para el Señor de señores y Rey de reyes, te va a ir bien, hermano. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Amén. El Señor utilizó a Isaías, a los profetas, ¿verdad? Isaías le dijo, ¿recuerdan cuál fue la expresión de Isaías cuando está del frente del Señor? Y le dice al ángel, ¿verdad? Se presenta. No, le dice, mis pies son inmundos, mi boca es sucia, yo no puedo, le dice, no puedo. Isaías se sentía incapaz y fue un gran profeta de Dios. El Señor lo usó para sus planes. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, todos esos profetas, hermanos, que muchos de ellos quizás dijeron, no, ¿cómo el Señor me va a usar a mí? Dios quería usarlos para sus planes. Hermanos, si el Señor me está usando a mí para hablarle a usted, imagínese qué no puede hacer con usted. Yo que solo tengo un ojo y usted que tiene dos. Aleluya, amén. Dios quiere usarlo para sus planes. ¿Por qué vamos a renunciar? Cuando podemos hacer tanto para el Señor, cuando podemos sobrar. Hermano, ¿qué es mejor? ¿Ser instrumento de maldad o ser instrumento de bien? Ser instrumento de bien. La gente necesita gente de bien, agentes de cambio, agentes de bendición, personas que hablemos lo bueno. Y cómo nos cuesta hablar lo bueno, amén. Pero necesitamos levantarnos más, porque el Señor quiere usarnos para los propósitos. Amén. Diga conmigo hoy, levante su mano y declare en fe: Dios quiere usarme para sus propósitos divinos. Amén. Mire lo que dice, por favor, Mateo 28:19. Lo conocemos, el gran mandato. Todo el Señor quiere hacer. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gringuita que se paró aquí el domingo, qué bonita prédica, hermano. Qué preciosa esa prédica. Qué palabra más poderosa para que nosotros seamos agentes evangelísticos. Hermano, ¿para quién piensa usted que era esa palabra? Solo para los discípulos. Me encantó lo que ella dijo. Las últimas palabras de Jesús es: vayan y hagan discípulos. Jesús quiere usarte para sus propósitos, para que hables las buenas nuevas de salvación al Señor. Alguien dice amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que tú enseñes lo que el Señor está haciendo a través de ti. Que tú hables a otros. Terminamos, hermanos. Voy a pedir a mis hermanos
de alabanza esta noche que puedan pasar. Número tres. Los cristianos no deben darse por vencidos, aunque enfrenten debilidad, pues Dios traerá fortaleza. Hermanos, ¿cuántos nos hemos sentido débiles? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos nos hemos sentido cansados, atribulados, derrotados, machacados? Bueno, ¿quién no nos hemos sentido? Y la verdad, hermanos, es que hombres de la Biblia también se sintieron así. También estuvieron cansados de pedirle al Señor. También, así como usted y como yo, que hemos orado al Señor por sanidad, hubieron personajes de la Biblia que oraron al Señor por sanidad. Pero el Señor cayó porque Él conoce su propósito. Yo creo en la sanidad divina. Creo que el Señor puede hacerlo cuando Él quiere, puede glorificarse, puede manifestarse cuando Él quiera. Pero muchas veces nosotros orando y orando y orando, ay no, ya no. Y mire, hermano, esta palabra de verdad me hablaba a mí hoy. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9. Primera de Corintios 12, 9. Muchos la conocemos porque la escuchamos bastante. Perdón, segunda de Corintios. Gracias, hermana. Segunda de Corintios. Vaya por favor conmigo a su Biblia, 12, 9. Pablo y su aguijón habla. El apóstol Pablo, un hombre, hermano, temeroso de Dios, un hombre que se guardó para el Señor. Básicamente el 70% del Nuevo Testamento escrito por él. Un hombre que pudiéramos hablar mucho, ¿verdad?, de él. No es más grande que Jesús. Es un buen ejemplo que la Biblia deja. Y el apóstol Pablo se dice que tenía una dificultad física. Cuando se habla del aguijón, muchos eruditos bíblicos dicen de que posiblemente él tenía un problema en la visión. Yo no lo sé, hermanos, no estoy seguro de eso. Lo que se arroja por la manera en la que él escribe en las demás cartas. Cuando escribió a los Gálatas él dijo: yo estoy seguro que si ustedes pudieran darme sus ojos, parafraseando, ustedes me los darían. Se cree que, recuerden que cuando el Señor se le apareció a Pablo, tuvo un gran resplandor. ¿Y qué fue lo que pasó con Pablo? Bueno, con Saulo quedó ciego, ¿verdad?, como con escamas en los ojos. Y luego vino otro persona, tuvo que intervenir y sanarle. El Señor le mandó y quitó. La mayoría de eruditos o la mayoría de estudiosos dicen que el apóstol Pablo quedó con una situación en su vista por ese resplandor, ¿verdad? Es una hipótesis válida. Entonces, cuando se habla del aguijón en la carne, posiblemente se está hablando de un padecimiento físico, de algo que cargaba el apóstol Pablo. Cuando usted lee el capítulo 12, realmente el apóstol Pablo estaba ya cargado por esta carga, valga la redundancia. Estaba así como que ya. Y mira lo que dice el versículo 9. Bueno, veámosle del versículo 5. Versículo 6. Sin embargo, dice: si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, algo que le estropeaba, que le molestaba. Mire la expresión que ocupa: un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo: tengo una espina en el carcañal. ¿Cuántos han tenido espina en el carcañal, hermanos? ¿Cuántos se han metido eso? Que molesta, algo que no lo deja tranquilo. Un aguijón en la carne. Mira el versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y yo me imagino que esas 3 veces que rogó Pablo, de la manera en la que oraba y la forma el perfil que tenemos de él, eran buenas oraciones, eran buenos ruegos de rogar, no de 3 veces he rogado al Señor.
No sé por cuántas horas lo hizo. O sea que el apóstol Pablo está diciendo, esto está difícil. Le he rogado al Señor. Pero mire, hermano, esta palabra poderosa, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Iglesia Alfaro, el Señor te está diciendo hoy, yo no sé qué cargas, no sé cuál es tu aguijón, pero el Señor está hablando a tu vida y te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces digo, soy fuerte. Amén. Mi hermano, entonces en el momento cuando usted quiera renunciar, así como lo dice el apóstol Pablo, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, cuando estoy débil, cuando digo ya no puedo, quizás quiera renunciar, ahí puede pararme y decir, fuerte soy en el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso va a depender de la relación y de la conexión que tengamos con el Espíritu Santo de Dios. Porque si no, hermano, cualquier cosa nos puede hacer retroceder o renunciar. El apóstol Pablo, mire, en una ocasión lo dejaron moribundo. ¿Sabían, verdad? Pensaron que lo habían petateado, que ya se lo había llevado la pelona. Por eso aquí le está diciendo necesidades, persecuciones, angustias. Pueden ponerse de pie, por favor, hermano. Pero cuando soy débil, ¿qué digo? Fuerte soy. En los momentos de debilidad es donde el enemigo va a querer atacar. En los momentos de debilidad es donde el enemigo va a querer hacerte renunciar, va a querer hacernos renunciar. No en los momentos de fortaleza, en los momentos de debilidad. Por eso, como hijos de Dios, debemos de decir, diga el débil, fuerte soy. En los momentos de debilidad me pararé en el Señor, fuerte soy. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, 9. ¿Está conmigo? Está en pantalla. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si no, desmayamos. No desmayes, a su tiempo. Y donde nosotros empezamos, hermanos, empezamos en 1 Corintios 15:58. Así termina el apóstol Pablo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una vez más, iglesia, ¿lo lees conmigo, por favor? ¿Sí? 1, 2, 3. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo quiero invitarle ahora a que haga un ejercicio. Que este versículo lo personifique usted, que lo hable para usted. Yo debo de estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo es edificando, construyendo, buscando más del Señor. Crecer es ir más del Señor. Yo crezco en el Señor. Amén. Puede hacerlo usted, hermano. Levante su mano y vea este versículo y diga, hágalo para usted. Yo estaré firme y constante, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que lo que hago para el Señor no es en vano. Vamos, en sus palabras, dígalo, sabiendo que a veces, quizás como el apóstol Pablo, en el momento de estar pidiendo por una
beneficio, por una sanidad, no vea la respuesta. Pero en ese momento de debilidad yo me voy a parar y voy a decir: fuerte soy. Cuando no vea yo lo que mis resultados quieren ver, confiaré en el Señor, no dejaré de creerle, no dejaré de ser y hacer para el Señor. Voy a crecer para Dios. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.